Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestro estudio bíblico del día de hoy, de los miércoles. Vamos a dar un par de minutos para que la gente pueda conectarse en línea. Saludos a nuestro hermano Eloy, Yunaika, bendiciones. Vamos a esperar también que lleguen algunos acá al salón de clase mientras todos se van conectando. Saludos a la hermana Belkis, bendiciones. Hoy vamos a estar estudiando el tema ¿por qué estoy sufriendo? Seguiremos con nuestro estudio bíblico y estaremos estudiando ese tema. ¿Por qué estoy sufriendo? Esperemos solo un minuto para que la gente vaya conectándose. Saludos, hermano José. Bendiciones. Cris, ¿puedes cerrar la puerta? Ok. Bien. A ver. Ya vemos algunos conectados, unos pocos acá, pero vamos a comenzar a medida que van llegando la gente y se van conectando. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a continuar con el estudio ¿por qué estoy sufriendo? Va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta para que respondan, ya sea quienes estén conectados o los que están acá en... Ok. Ok. Abrimos oración. Bien. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estar acá, por reunirnos para seguir estudiando tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para que podamos entenderla y ponerla en práctica, Señor. Y que este estudio sea de edificación y bendición para todos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces para empezar me gustaría formular la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos discernir la causa de nuestro sufrimiento? Si estamos sufriendo, si estamos pasando por algún periodo o alguna prueba difícil que nos ha causado dolor, ¿cómo podemos discernir la causa de ese sufrimiento? Si tienen algún comentario o desean responder, pueden escribirlo allí en los mensajes y vamos a estar respondiendo a sus comentarios. Averiguar la raíz del problema que causó empezar a sentirse, no sé, sufrimiento. Ok, una de ellas tratar de averiguar la raíz del problema, de dónde puede venir el sufrimiento. Ok, muy bien. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta noche. Cuando estemos en una situación en la que estamos pasando por dolor o sufrimiento, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nos está pasando eso? Recientemente, dice el autor del libro, leyó un tweet escrito por un erudito bíblico, uno de los estudiosos de la palabra, y hacía una afirmación muy sencilla. Él decía, hay ocasiones en que la gente es arruinada por las mentiras. Ese era el tweet. Pero el comentario, ese tweet estaba asociado a un personaje del Antiguo Testamento. Y ese personaje era Nabot, en Primera de Reyes, capítulo 21. Si ustedes tienen su Biblia allí a la mano, pueden acompañarme. Buenas noches, José, bienvenido. Adelante. Vamos a ver de qué trataba de decir, ¿verdad?, esta persona con ese tweet y a quién se refería. Primera de Reyes, capítulo 21.
Entonces, en este capítulo, en este comentario, él se refería a este personaje de la Biblia, a Nabot, pero fácilmente pudiera referirse a cualquiera de nosotros. Ahora les voy a leer brevemente la historia o ese pasaje sobre Nabot. Resulta que este hombre, ¿verdad?, de Jezreel tenía allí una viña, y la viña estaba junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Y vino el rey Acab y habló a Nabot y le dijo: dame tu viña. Yo, porque está cercana de mi casa, yo te daré otra viña mejor que esa. O, si te parece mejor, te pagaré el valor de la viña en dinero. Ese fue el trato que le ofreció el rey a Nabot. Pero Nabot le respondió a Acab y le dijo: guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es decir, que él no quería hacer el negocio, él no quería vender su viña. Entonces el rey Acab vino a la casa, ¿verdad?, muy triste, y estaba enojado. ¿Por qué? Porque este hombre Nabot no quiso venderle la viña por la respuesta que le había dado. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, dice acá el versículo 4. Luego vino su mujer, un personaje también famoso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Jezabel. Vino Jezabel y le pregunta: ¿pero por qué tú estás tan decaído? ¿Por qué estás tan decaído de espíritu que ni comes? Y entonces él le respondió: bueno, es que hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me diera su viña por dinero, pero él se negó, no quiso. Entonces, fíjense lo que hizo Jezabel. Le dijo: bueno, ¿acaso no eres tú el rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Ella le prometió que le entregaría esa viña a él. Entonces, ella comenzó un complot y vino y escribió cartas en nombre del rey de Acab, las selló con el anillo del rey y se las envió a los ancianos, a los principales que moraban en las ciudades. Y esas cartas decían lo siguiente, decían, versículo 9, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y resulta que los de la ciudad, los ancianos, los principales que moraban en la ciudad, hicieron tal como Jezabel les mandó. Entonces promulgaron el ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron estos 2 hombres, que dice la Biblia que eran perversos, y se sentaron allí delante de él. Y esos 2 hombres perversos dieron testimonio, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon y murió. Después le mandaron a decir a Jezabel, a la esposa del rey, que había sido apedreado y que estaba muerto. Y en el versículo 15 vemos que cuando ella se entera de esto, va y le dice al rey Acab: levántate, ve y toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, pero ahora ya él no vive. Entonces, vemos que Nabot fue arruinado, ¿verdad? Entendemos ahora el tuit. Fue arruinado, pero no por sus mentiras, sino por las mentiras de otro, de hombres perversos. Y detrás de todo estaba una mujer, Jezabel, que hizo todo el plan. Entonces, a veces, ¿verdad?, quisiéramos nosotros que existiera una relación simple entre nuestras faltas y nuestros sentimientos. Quisiéramos poder saber por qué me está pasando esto, encontrar una causa fácil o clara de por qué pasan las cosas. Pero a veces no es así. Y la palabra de Dios nos muestra que las causas y el propósito del sufrimiento son mucho más complejos y más gloriosos. En muchas ocasiones los justos sufren sin razón aparente, mientras que a veces los impíos viven sin ningún problema. Entonces, en esta sesión vamos a aprender a ver el propósito de nuestro sufrimiento desde una perspectiva eterna. Hoy vamos a estar tocando, ¿verdad?, 3 pasajes. Vamos a estar en Job, si quieren acompañarme allí, que ya vamos a leer allí. Job capítulo 11, vamos a leer primero versículos 13 al 16
Luego vamos a ver un segundo pasaje en Job 23 y al final cerraremos con Juan 9. ¿Ok? Job capítulo 11. Entonces nos vamos a dar cuenta que la Escritura describe distintas causas y distintos propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. En general, ¿verdad? Nuestra inclinación, lo primero que hacemos es pensar que el sufrimiento es consecuencia ¿de qué? Pecado. De nuestros pecados. Pero en las siguientes páginas vamos a analizar estos textos bíblicos y nos vamos a dar cuenta de que Dios puede permitir y puede ordenar que pasemos por diversas pruebas y aflicciones para un propósito que va mucho más allá de nuestra propia vida. Y vamos a ver que el sufrimiento puede ser usado por Dios como un instrumento ¿para qué? Para esperanza, purificación, edificación y salvación. Entonces, estamos allí en Job capítulo 11. ¿Alguien le gustaría leer los versículos 13 al 16? José, gracias. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado, la recordarás. Muy bien, gracias José. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los primeros dos versículos, el 13 y el 14. En estos versículos, ¿verdad? Un hombre, Zofar, que es amigo de Job, lo está reprendiendo. ¿Por qué? Por la respuesta que él le dio a otro amigo, la respuesta que Job le dio a Bildad, otro de sus amigos, en los capítulos 9 y 10 de Job. Entonces, las palabras de Job ahora han empezado a ser más atrevidas. Ya su actitud no es la de sumisión respetuosa a la voluntad de Dios. La severidad de ese sufrimiento que pasó Job, ¿verdad? Unida a la crueldad de los amigos que tenía, lo ha hecho expresar frases como esta. Fíjense lo que dice Job 9, 22, 23. Al perfecto y al impío Dios los consume. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. O sea, prácticamente dando a entender que Dios no tiene un estándar, que a los dos los trata igual, que se burla incluso de los inocentes. Y luego en Job 10, versículos 1 y 2 dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Ahora, aunque ya aquí Job, ¿verdad?, está actuando soberbiamente, su actitud, ¿verdad?, presente ante su dolor, no niega su inocencia inicial. Fíjense que el texto, ¿verdad?, no nos permite a nosotros como lector llegar a esa conclusión de que Job haya causado o merecido su sufrimiento. Si leemos el libro, no hay una razón aparente por la cual algo que haya hecho Job produjo que él sufriera de esa manera. De hecho, los primeros 2 capítulos del libro dejan eso bien claro, porque nos dicen por qué él estaba pasando por eso. Ahora, sin embargo, viene Zofar, ¿verdad? Escucha el argumento de Job y cómo responde. De manera implacable. Para este amigo, para Zofar, el pecado de Job es tan grande que cuando Dios le quitó todas sus posesiones, todos sus hijos y también su salud, Zofar todavía le declara esto, le dice, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Lo dice en el mismo capítulo que estamos, 11, en el versículo 6. Es decir, dándole a entender, no, pero si más bien Dios te ha castigado menos de lo que te merece, porque eres un inicuo. Entonces, esta es una actitud ausente totalmente de misericordia. Este amigo de Job no estaba teniendo para nada misericordia con él. Imagínense, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Amén. ¿Ah? Con eso ya tienes todo. Con eso ya tienes todo, ya no te hacen falta enemigos ya, con un amigo así, ¿ah? Implacable.
Entonces vemos los versículos 13 y 14. Es un intento de Sofar, pero un tanto irresponsable de exhortación, de tratar de exhortar a Job. En el inicio del versículo pudiera traducirse así: pero si tú, incluso alguien como tú, de pecador, de inicuo, dispusieres tu corazón. Es lo que dice allí. Sofar le está expresando a Job que aún alguien que sea tan impío como él puede hallar perdón si está cerca con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios. Eso es lo que le está expresando Sofar a Job. Entonces, este amigo infiere que la salvación de toda esta tragedia está en las manos ¿de quién? Del mismo Job. Eso es lo que él infiere. La salvación, la solución, la salida a todo este sufrimiento está en las mismas manos de Job. Porque le dice, fíjense lo que le dice: el dolor desaparecerá si él echa de sí la iniquidad. Si Job se deshiciera de la iniquidad. Y si no consintiere que en su casa more la injusticia. Ese será el camino a la sanidad y la restauración, según su amigo Sofar. Y veamos qué nos dicen los siguientes dos versículos, el 15 y el 16. Aquí en el 15 vemos, se descubre, ¿verdad?, la conclusión lógica de una concepción que es simplista y que es incorrecta de la relación que hay entre el dolor y el sufrimiento. Según Sofar, si Job se acerca a Dios arrepentido, entonces levantará su rostro limpio de mancha, será fuerte, nada temerá, olvidará su miseria, su vida será clara, tendrá confianza y esperanza, dormirá seguro, y muchos suplicarán su favor. Si vemos el versículo siguiente, el 17. Si tan solo la solución al sufrimiento fuese así, ¿verdad? Es sencilla. Qué fácil. Qué fácil para Sofar decir eso. ¿Ah? Y mayor aún sin conocer la verdadera razón por la cual Job pasaba por lo que estaba pasando. Todo tiene su causa. Muy rica la causa, así que... Bien. Fíjense que el profesor Robert Alden explica en un comentario, ¿verdad?, que la palabra miseria que se usa en el versículo 16 es una traducción de la palabra en hebreo amal. Y que ese término se ha usado ya 6 veces en ese libro para describir el pecado y sus consecuencias. Entonces, la idea que está dando Sofar es que lo que le estaba pasando a Job es producto de sus pecados, de su iniquidad. Entonces, aquí vemos el error de Sofar cuando él dice que la relación entre pecado y sufrimiento. Ahora, si no fuese gracias a las declaraciones del Señor al principio del libro, nosotros no sabríamos lo equivocado que está Sofar, ¿cierto? Porque al principio del libro Dios nos aclara el por qué está pasando lo que está pasando. Si no tuviéramos eso, no podríamos darnos cuenta lo equivocado que está el amigo de Job. Solo para recordar, en Job 2:3, capítulo 2, versículo 3, Dios le declara a Satanás acerca de Job. ¿Qué le dice sobre Job? Le dice: no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sin causa. Lo que vemos es que Satanás, ¿verdad?, incita al Señor. Quiere probar a este siervo, la integridad de este siervo, el por qué servía al Señor. ¿Recuerdas tú alguna circunstancia en la que hayas sufrido injustamente? Eso es lo que quiero.
Porque si como no pensamos lo que hemos hecho, solo pensamos que no justo es esto conmigo. Y no piensa lo que yo hice primero. A veces no pensamos lo que hemos hecho. Ujú. Siempre pensamos a nuestro favor. ¿Alguien más ha pasado en algún momento por algún sufrimiento que consideró que no era justo? ¿O sabe la razón por la que Dios pudo haber permitido ese sufrimiento? Son pruebas que nos mandan. En ese momento uno no sabe realmente, años después, Ujú. es como un tiempo después de repente, que Dios te muestra la razón por la cual pasaste por esa. Correcto. Muchas veces en medio de la situación no sabemos, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? ¿Para qué? Ni cuál es el objetivo. Pero luego, al otro lado de la acera, ¿verdad? Al pasar ya la tormenta, nos damos cuenta de que había un plan. Posible. Ujú. Yo recuerdo bien en el seminario, una clase de, creo que de ética, que el profesor estaba hablando de Romanos 8:28, que todo trabajo bien junto. Y él dijo que muchas veces nosotros siempre estamos buscando lo bien que va a venir por lo que hemos pasado, pero no necesariamente dice que siempre vamos a ver. Dice que Dios va a usarlo, pero no significa que nosotros vamos a experimentar. Y mucha gente se pone loco buscando el bien por una tragedia o lo que sea, y no hay. No podemos encontrar algo. Amén. Y en ese momento nos frustramos más aún. Ujú. Entonces, antes de pasar al siguiente pasaje, algunos de los puntos, ¿verdad?, que podemos aprender de este pasaje como tal es, primero, que no podemos confiar completamente en que el sufrimiento es un indicador de nuestra pecaminosidad. Es decir, el sufrimiento no va a indicar qué tan pecador o qué pecado estás haciendo. No necesariamente. Número 2, la ausencia del sufrimiento no es un indicador confiable de tu santidad. Y el opuesto. Entonces, Por tener sufrimiento significa que no eres justo y santo. amén. Lo que dicen los Entonces, predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad. de la prosperidad. Que sufres porque no tienes fe y sufres porque has pecado. Me parece que el sufrimiento te hace crecer más bien espiritualmente. Porque Amén. son pruebas que el Señor manda, ¿no? Al menos yo no tengo que... No. Pero cuando mi hijo estaba enfermo, yo nunca dije, Dios mío, ¿por qué? No. Lloré, por supuesto. Pero dije, Señor, que se haga tu voluntad. Ujú. Y no que no sufra, nada más. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios yo no lo sé. Amén. Y nuestra reacción, la tercera, nuestra reacción al sufrimiento revela más sobre nuestro corazón que el mismo sufrimiento. Nuestra actitud, nuestra reacción ante el sufrimiento. Entonces, hablando de lo que decía Ketita, yo pienso que el sufrimiento puede o acercarte más a Dios o alejarte completamente. Sí, Pero es tu actitud la que lo determina. sí, yo lo gozaba en el hospital con 4 hijos. Una señora que, por más que se le hablaba, dice, viste 4 años moría de cáncer. Y la señora le hablaba y decía, reza, pídele a Dios que la recojan. Que Dios ni que por aquí. Era una barbaridad lo que decía la pobre mujer. El mismo dolor, ¿no? Ujú, Pero pobrecita. ujú. Porque, ¿sabe qué? Hay que pasar ese momento que se pierde un hijo, ¿sí o no? Claro, No, sí, he pasado. Hay que ponerse en los zapatos de esa persona. sí. Y que nunca sabemos qué va a hacer Dios en la vida de Es esa muy fácil- persona. Es muy fácil juzgar. Y a mí yo tengo un carácter alegre y todo, pero no sabe qué sufrimiento lleva adentro. Es así. Por ejemplo, cuando yo pasé la pérdida de mi padre a los 16 años, yo no busqué acercarme a Dios. Fue todo lo contrario, yo me alejé totalmente de Dios. Yo renegué de Dios. Todo no Yo viví por años como si Dios no existía. Claro. Por otro lado, después de años de casado con mi esposa y que se produce una separación temporal entre nosotros, ella más bien, al pasar el tiempo, se acercó al Señor.
Entonces vemos que dependiendo de la actitud de cada uno, ¿verdad? Así es. Va a revelar nuestro corazón. ¿Sí? Me pasó también, yo crecí de chiquitico en la iglesia bautista de mi pueblo, Ujú. pero mi abuela era mi mamá y mi papá, porque mi mamá me tuvo cuando tenía 16 años, mi papá 18, y ellos me dejaron con mi abuela. So, cuando mi abuela se va de Cuba, viene como asilada política aquí en Estados Unidos, yo no entendía por qué Dios había permitido esa separación. Ujú. Era como perder mi madre y mi padre al mismo tiempo. Claro. Y lo que salió de mi corazón fue eso, la rebeldía, y estuve alejado de Dios por muchos años. Yo no entiendo a Dios y no entiendo por qué Dios, hasta que Dios con los años te va Dando Amén. ese entendimiento. Uno no Amén. sabe cómo va a reaccionar. Así que Gracias por compartir a Pero todos. definitivamente sí, cuando tú dices, eso es lo que había en mi corazón en ese momento, rebeldía, soberbia, Ujú. todo negativo, y te aleja, te repele. Ujú. Y otra cosa que tú me habías contado fue que tú, en ese momento que dispararon a tu papá, Ujú. tú le habías pedido a Dios en ese momento que no querías que se muriera tu papá en ese momento, y eso fue lo que te molestó, pues que no contestó tu oración en ese momento, y fue lo que más te puso más Claro. en rebelión. En esos momentos de desesperación, no importa si ni siquiera tenemos una relación con el Señor o si caminamos con el Señor, nuestro reflejo es, ¿verdad?, pedirle al Señor, Ujú. pero no entendemos cómo funcionan las cosas. Y al no obtener la respuesta que queremos, bueno, inmediatamente como el niño rebelde, ¿no?, malcriado, que si no recibe lo que quiere de papá, ¿qué hace? Se tira al piso, patalea, no quiere nada que ver con papá. Así mismo. Entonces, eso es un punto importante. Nuestra reacción va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver el siguiente pasaje del cual les decía. Es Job 23. Job capítulo 23. Y antes de que leamos ese pasaje, entonces es importante que recordemos que Job tenía 3 amigos. Tenía a Elifaz, tenía a Bildad y tenía a Zofar. Ahorita leímos el pasaje en el que están hablando Zofar, ¿verdad? Le está respondiendo a Job. Pero básicamente los amigos de Job lo que tenían era esta perspectiva de que Dios solamente le envía sufrimiento o calamidad ¿a quién? A personas malvadas, pecadores, inicuos, ¿sí? Ellos lo asociaban directamente con el pecado. Entonces, Job capítulo 23, versículos 8 al 12. 8 al 12. ¿Los tienes, Cris? capítulo 23, ¿no? Sí, capítulo 23, 8 al 12. Si me dirijo hacia este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no lo alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he firmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Amén. Gracias, amor. Ok. Veamos entonces los versículos 8 y 9. En este capítulo 23, ¿verdad? Job, el justo, ya está cansado de escuchar a sus amigos. Ya está cansado. Elifaz le acaba de repetir la misma acusación que los otros. Eso es lo que hacían sus amigos. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. ¿A qué suena eso? Al evangelio torcido que vemos hoy en día, Ajá. ¿cierto? De la prosperidad. Job ya no quiere ni siquiera discutir con sus amigos porque ya no esperaba encontrar en ellos la sabiduría de Dios. Ya se había dado cuenta que la manera en que lo trataban no era sabia, ni con misericordia. Entonces ya Job estaba en un punto en que él quería hablar con Dios mismo. Está confundido él, no sabe qué es lo que estaba pasando, por qué le estaba sucediendo esas cosas.
Y en esto, ¿verdad? En eso, su actitud es muy parecida a lo de los creyentes a lo largo de todos los siglos. Porque en ocasiones el dolor nuestro de los creyentes puede ser tan grande que nosotros anhelamos, que demandamos incluso una respuesta directa del Señor. Yo pienso una cosa. Ujú. Voy a recibir una prosperidad, pero continuar siempre en esa línea. No, porque es muy fácil decir, Dios mío, yo quiero esto. Gracias, chao. Se hace la vuelta. Es igualito como ahora con la pandemia que se está viviendo mundial. Yo le pido a Dios mío que el mundo eleve tu mirada a ti, pero que continúen después de esta pandemia. Porque ahorita todo el mundo está, ay, pero después da la vuelta y chao, Dios no existe. Cierto. Tampoco es, por favor, no le pidas a Dios si solamente lo busca para tu provecho. Entonces, veamos lo que exclama Job. Dice, en este mismo capítulo que estamos leyendo, unos versículos antes, del 3 al 5, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Es lo que él quería. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Entonces aquí Job está ya diciendo, yo no quiero escuchar de mis amigos. Si yo tan solo pudiera tener a Dios cara a cara y él me dijera por qué, y yo le daría mis argumentos, y lo que él me diga, yo lo entendería. Pero a pesar, ¿verdad?, de ese anhelo, Dios no se hizo escuchar. Y eso es una profunda frustración para Job. Es lo que estábamos hablando ahorita entre nosotros. Que a veces cuando no sabemos por qué está pasando algo, nos frustramos porque no tenemos la respuesta. Entonces, los versículos 8 y 9 lo describen, ¿verdad?, buscando a Dios en los 4 puntos cardinales. ¿Qué está haciendo Job? Tratando de encontrar a Dios cara a cara. Dice, iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Los 4 puntos cardinales. Y entonces prácticamente dice que no importa dónde él vaya, en qué dirección, no encuentra a Dios. Ese verbo percibir se traduce allí en el capítulo 23, versículo 5, como entender. Entonces, en otras palabras, Job está buscando entender a Dios. Algo como lo que comentaba José, ¿cierto? Que en ese momento él quería entender por qué Dios hacía lo que hacía en su vida. Lo mismo que le pasó a Job. Pero lo que pasa es que Dios no le era comprensible en ese entonces. No podía entenderlo. Ahora, el versículo 9, 2 veces Job expresa que a donde quiera que vaya no ve a Dios. Entonces, vemos que como resultado del sufrimiento, Job va a finalmente reconocer ante Dios lo que dice en el capítulo 42:5. Ahora mis ojos te ven. Entonces, ese sufrimiento de Job finalmente lo llevaría a reconocer ante Dios que ahora sus ojos sí realmente lo veían. Entonces, si nosotros como creyentes leemos la historia de Job, vamos a observar que aunque Dios no le responde, esto no significa que él esté ausente o que haya abandonado a su siervo. Y es un buen recordatorio para nosotros que el Señor no nos abandona. Y el texto afirma que Dios muestra su poder al norte. Entonces la presencia de Dios se hace evidente en todas sus obras, aun cuando no podemos entenderlas. Ahora, versículo 10. A pesar de que Job no comprendía el propósito o la causa, no la causa, sino el propósito. Porque para sus amigos la causa según era evidente y era el pecado de Job. Pero Job no estaba buscando saber la causa porque él no había hecho nada. Él sabía que no había hecho nada. Él trataba de entender el propósito de ese sufrimiento. Y si me pusiera prueba, sabía yo puro como el oro. El mismo dice que
Si, si él saliera como prueba, él sale como uno, pero está seguro que no ha hecho nada malo. El mismo profesor Alden explica en su comentario, aquí hay 3 expresiones de fe notables. La primera es que Job creía que Dios conocía su situación. La segunda es que Job creía que Dios lo estaba probando. Lo estaba probando su fe. Y la tercera es que Job creía que él iba a emerger de esa prueba, que iba a salir de la prueba como un mejor hombre. Y la conclusión, ¿verdad?, de ese libro nos demuestra todo eso. Entonces, de hecho, muestra que Dios conocía a Job mejor que Job se conocía a sí mismo. Todo ese sufrimiento por el cual pasó Job le iba a revelar a él lo limitada que era su percepción de Dios. Muy limitada nuestra percepción del Señor. Y en ese sentido, el mismo Job corrobora la enseñanza doctrinal de Primera de Pedro respecto a la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de ser afligidos por diversas pruebas. Como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Entonces, al igual que en Job, la invitación de Pedro es que perseveremos en la prueba, aunque Dios no se haga visible. Esa es la exhortación. Cuando estés pasando por la prueba, cuando estés pasando por el sufrimiento, date por vencido, deja de luchar, deja de creer. No, todo lo contrario, persevera, sigue adelante. Cree en el Señor y demuestra con tu actitud que eres un creyente, que confía en el Señor. Y versículos 11 y 12 vemos, nuevamente Job expresa que sus pisadas habían sido en conformidad con los mandamientos de Dios. Y que el camino que Job había seguido era el camino ¿de quién? El camino de Dios. Entonces podemos inferir que cuando el justo sufre, eso no hace irracional el sufrimiento. Aquí podemos ver que no hay tal conexión, o sea, siempre como una regla de que si sufres es por culpa de algún pecado. Porque nadie es justo. Ni a uno. Ni uno. El único justo es Dios. Amén. Entonces, así camines en integridad, así te esfuerces para no vivir en pecado. Si sufres, es normal. Y tu actitud debe ser perseverar en medio de las pruebas. Veamos entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que a veces nos impide a nosotros confiar en la bondad, en el poder, en la sabiduría de Dios cuando estamos en medio de ese sufrimiento? ¿Qué nos impide hacerlo? Estamos enfocados en el sufrimiento y no en la parte de confianza en Dios. Estamos ahí envueltos en el sufrimiento. Nuestra propia falta de conocimiento. Muy bien, 2 puntos importantes. No te quejes. Entonces, muchas veces lo que nos impide confiar, ¿verdad?, en ese Dios bueno, bondadoso, sabio, es falta de conocimiento de Él, no lo conocemos suficientemente, o estamos enfocados en el problema, ahogándonos en un vaso de agua, ¿verdad?, como dicen, y tratando de buscar la solución nosotros mismos. Si tan solo hiciera esto o aquello, buscando resolverlo. A veces, por más que hagas, no vas a poder resolverlo. Que la falta de fe. Entonces, Es la base principal. eso tenemos que aceptarlo. Porque la fe ayuda mucho. Amén. Amén. Entonces, veamos lo siguiente. Estos puntos antes de pasar ya a Juan. Cuando anhelamos entender, ¿verdad?, nuestro sufrimiento, cuando tenemos ese anhelo de entender, es comprensible que queramos eso, que queramos entender, pero no siempre va a ser posible.
¿Sí? Nosotros podemos tener ese anhelo de que queremos saber por qué estamos sufriendo, pero no siempre va a ser posible. Algunas veces sí, otras veces no. Número 2, cuando sufrimos podemos pedirle a Dios explicaciones, pero no siempre vamos a entender sus razones. No somos nadie para pedirle a Dios explicaciones. Entonces a veces como hijos malcriados o como hijos rebeldes, ¿verdad? Todos tenemos hijos, sabemos, muchas veces te piden una explicación, ¿verdad? ¿Por qué esto? Pero muchas veces tú le puedes dar la explicación y ellos no la entienden. Es que ahora los chicos, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Entonces, igual podemos ser nosotros. Pedirle explicación al Señor, pero no vamos a entender sus razones. Los planes de Él son más grandes que los nuestros. Y cuando sufrimos, debemos reconocer que Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Amén. Entonces, antes de terminar esta sesión, vamos a ver también la enseñanza en el Nuevo Testamento respecto al propósito de Dios con el sufrimiento. El sufrimiento de las personas íntegras. Ok. Si me acompañan, si son tan amables, me acompañan a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Juan 9, 1 al 3. Y voy a proceder a leerlo. Okay. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí? Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, ahora que tocamos este tema. ¿Existe algún pecado en nuestras vidas que no hayamos confesado? ¿Existe algún pecado no confesado en tu vida? Porque recuerda que aunque el sufrimiento no es siempre causado por el pecado personal, en ocasiones sí es la razón de nuestros padecimientos. Entonces, así como no podemos aplicar una regla infalible que diga, cada vez que sufres o pasas por algún problema es porque estás pecando, tampoco podemos decir que lo que te esté sucediendo tal vez no sea a causa de un pecado. Pero mira, nunca, al menos no, ustedes me dirán que estoy equivocada, pero nunca debemos pensar ni decir, me pasa eso porque sus padres pecaron o porque sus padres hicieron. No. Mira, yo veo en la televisión un programa sobre los niños vapulinos. Y la que habla dice, ¿qué pecado que habrán hecho sus padres para que nazcan así? Mira, desde el niño le mete ese odio, ese resentimiento contra los padres. Claro. Porque ese niño lo va grabando. Y cuando va a crecer va a decir, por tu culpa estoy así. Claro. En realidad no debe ser así. No, en verdad eso es más bien lo opuesto a lo que está diciendo Jesús acá. Exacto. Hay un programa, Lo ese dice programa que el vean ciego. Sí. la Sí. propaganda que hace. Ahora, pero, o sea, que serían dos para tratar de entender. El sufrimiento viene a causa del pecado. O puede venir porque Dios le da la gana, Dios bendiga uno. ¿El sufrimiento viene debido a qué? ¿Se acuerdan que estudiamos el origen del sufrimiento? Sí, debido a la caída del mundo, del hombre. De ahí comenzó todo. De allí entró el sufrimiento a la tierra. El sufrimiento viene porque viene. Exacto. Porque en ese momento vivimos en un mundo caído. Pero puede ser consecuencia directa de un pecado. Correctamente. También. Correctamente. Algo que la mujer, Digamos que tú tendrías que analizarte, reflexionar y saber si como Job
A Job lo acusaban de que su sufrimiento era causa de un pecado. Pero él se paraba y decía, yo soy un hombre íntegro. Yo no voy a confesar un pecado que no he cometido. Como nadie confesaría un pecado que no ha cometido. Entonces, él sabía que ese sufrimiento tenía algún otro propósito, pero no era por pecado. Ahora, si tenemos una persona que vive su vida pecaminosamente, deliberadamente en pecado o comete un pecado, pues obviamente eso va a traer consecuencias, que puede traer sufrimiento. ¿Sí? Entonces existen las dos formas. Lo que no podemos hacer es una regla, ¿verdad? No. Que digamos, si usted sufre, ¿qué pecado cometió? ¿En qué pecado anda? ¿No? No, Ni nosotros, ni los antepasados, ni nadie. justo en este mismo libro, en capítulo 5, con el paralítico en el estanque de Ujú. Bethesda. Ujú. Después de ser curado, Jesús dijo, vete y peques más para que nada peor te pase. Pero aquí dice que no, eso es para la gloria de Dios. Entonces los dos sufriendo, los dos tenían enfermedades graves, paralítico o ciega, pero una vez era porque pecaste, que inferimos por lo que dijo Jesús, no peques más para que nada peor te pase. Aquí es para la gloria de Dios. Y el ejemplo que usé justo este mismo pasaje, estuve con el novio de mi segunda hija, estamos haciendo un discipulado, estamos en Juan y justo tocó hoy a Juan capítulo 9. Y también le mostré en 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo estaba pidiendo que esta espina, Ujú. que fuera Dios se quitada. quite, Ujú. esta espina, este mensajero de Satanás. Jesús dijo no, porque mi gracia es suficiente y mi poder es perfeccionar en el sufrimiento. Entonces, aún Pablo, y claro, pensamos que estaba relacionado con una enfermedad en los ojos, tal vez por su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y había plagado por todo el resto de su vida. Porque en los fines de sus últimos libros, sabían, mira en la manera grande que estoy escribiendo, porque la idea es que no pudiera ver, entonces está como los ciegos que no pueden ver lo que está escribiendo. Pero tampoco Dios dice, no, mi poder es perfeccionado en sufrimiento, en debilidad. Entonces depende, todo es para la gloria de Dios. A veces relacionado con pecado nuestro, a veces relacionado con pecado de nuestros padres, como la mamá alcohólica, que tu bebé que nace con todas estas enfermedades por el síndrome de alcohol, es no al bebé, pero a la culpa de la mamá, pero todos para la gloria de Dios. Amén. Consecuencias. Amén. Entonces vimos en el libro de Job, ¿verdad? Aprendimos acerca del propósito de Dios en el sufrimiento de los íntegros, o llámese justos. Ahora vamos a ver brevemente esa enseñanza a partir de esta historia del ciego de nacimiento, en Juan 9. En los versículos 1 y 2. Ahora, en los evangelios hay muchas veces, ¿verdad? Son las ocasiones más cotidianas, lo más cotidiano, lo que producen las enseñanzas más extraordinarias. Aquí, en el capítulo anterior, en el 8, Jesús había anunciado que Él es la luz del mundo. Y al que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso mismo lo dice Jesús en el capítulo anterior, Juan 8:12. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Fue una respuesta feroz. ¿Sí? Lo atacaron fuertemente. Uh-huh. Pero ahora en este capítulo 9, Jesús pasa providencialmente, acompañado de aquellos que lo siguen, los discípulos, ¿junto a quién? Un hombre que había nacido ciego. Ciego de nacimiento, dice la palabra. Entonces, este evento, este encuentro, le presenta a los discípulos una nueva oportunidad para recibir algo de esa luz que emana de Jesús. Una lección más. Y sobre un tema muy importante. La relación entre el sufrimiento y el pecado.
Los discípulos le preguntan, ¿verdad? Si ven allí en el texto, Rabí, ¿quién pecó? ¿Fue este? ¿O fueron sus padres para que él hubiese nacido ciego? Ahora, el comentarista Donald Arthur Carson dice, en cierto sentido los discípulos están en lo correcto, porque ellos simplemente están siguiendo las consecuencias lógicas de la caída, ¿sí? Que vemos en Génesis 3. Pablo, en el Nuevo Testamento, probablemente estaría de acuerdo. Si leemos Romanos 1:2 y capítulo 3, versículo 10. Hasta aquí no hay problema. Pero como sigue explicando Carson, dice, cuando los teólogos, los estudiantes, ¿verdad?, de la palabra, pasan de afirmaciones generales acerca del origen de los males de la raza humana y establecen una conexión estrecha entre los pecados y los sufrimientos de un individuo, de una persona, ya están yendo más allá de la evidencia bíblica. Entonces, lo que él está explicando es que cuando nosotros como estudiantes de las palabras ya empezamos a hacer esas esas deducciones y atarlas tan estrechamente como para decir, bueno, estás sufriendo, oye, analízate, ¿no? ¿Andas pecando? ¿Algún pecadito allí oculto? Pescadito. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, tal vez hicieron algo en el pecado, en el pasado, estás pagándolo tú. Cuando hacemos eso ya estamos yendo más allá de lo que la palabra nos enseña. Porque como estamos viendo, en ocasiones puede ser producto de un pecado, pero no necesariamente es así. Siempre dicen que nosotros los hijos no somos nadie para juzgar a nuestros padres. Y desgraciadamente es lo primero que hacemos. ¿Alguien tendrá? Dime, hermano. Sí. Al final las dos opciones tienen que ver con la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque si al final es porque Dios te permite el sufrimiento, o porque si estás sufriendo por consecuencia de un pecado, igual es Dios que está permitiendo todo eso, ¿no? Amén. So, igual las dos cosas van al mismo, Amén. a la misma No, fuente. sí, exactamente. Muestra la soberanía de Dios. Amén. ¿Alguien tendrá allí Primera de Corintios 11:30? No sé, tal vez tú lo puedes buscar allí. 11. 11:30. ¿No quería café? Está perfectamente. Gracias. 11:30. Ajá, 30. 30. Sí, tengo. Ok. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. 30 con tu esposo. Ujú. Allí cuando está hablando Pablo de qué? De la Santa Cena. Sí. Y tomar indebidamente. Cuando la gente tomaba indebidamente la Santa Cena. Es decir, cuando la gente aún a sabiendas de que están pecando, en vez de reflexionar, en vez de arrepentirse de su pecado, iban y deliberadamente tomaban la cena como si fuese algo más. ¿Cuál de Corintios, hijo? Primera de Corintios 11:30. Entonces Pablo allí le está diciendo las consecuencias. Y cuando dice incluso muchos duermen, está queriendo decir que muchos morían a causa de eso. Iban a tomar Santa Cena y morían en el Porque iban a momento. tomar Santa Cena, ¿verdad? No lo tomaban como algo exacto, debidamente. Entonces allí vemos que si hay casos en que la conexión entre el pecado y el castigo es clara, pero en otros, como en el caso de Job, la Biblia niega esa relación. Entonces, en otras palabras, y es un poquito lo que hablábamos ahorita, José, el dolor de toda la creación está siempre asociado ¿a qué? Al pecado original, a la caída, pero no siempre está asociado al pecado personal. ¿Sí? Entonces podemos deducir que sí, que es probable que a lo largo de nuestra vida vamos en algún momento a sufrir y no podemos saber cuánto tiempo. No puedo decirle a una persona, oh, tú vas a sufrir solo por un año. Puede ser que sufra por años, puede ser que sea un sufrimiento corto, puede ser que haya intervalos de felicidad y luego de sufrimiento. Lo cierto es que no es siempre por un pecado personal, sino por el pecado original
que hubo, la caída del mundo. Entonces, la respuesta que le da Jesús, ¿verdad? En el versículo 3 también, aparte de directa, es un poquito incómoda, porque le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en primer lugar, tenemos que notar que el creyente, ¿verdad?, en el presente no tiene a Jesús a su lado para preguntarle con respecto a cualquier sufrimiento específico. Es decir, nosotros no estamos como los discípulos en ese entonces, que tenían a Jesús allí y le preguntaron, ¿cuál es la causa de este sufrimiento? Él le respondió directamente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no lo tenemos, ¿verdad?, así al lado, en carne y hueso. La experiencia entonces de Jesús con ese hombre ciego simplemente establece que hay ocasiones en las cuales sufrir no es un castigo, ni es tampoco consecuencia del pecado de otros. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Y que no hay que ser sabidos, ¿no? Que se peca y dice no. Es que eso viene de la creación tampoco, pues. A veces es simplemente permitido, ordenado por Dios, ¿para qué? Para mostrar su glorioso poder. ¿Sí? También el texto establece que la ceguera de ese hombre persistió por años. ¿Para qué? Para que un día las obras de Dios se hicieran evidentes en su sanidad. Así es. Para que Jesús en ese momento lo sanara. Entonces, en cierto sentido, su experiencia fue opuesta a la de Job. Fíjense, Job tuvo una vida de bendición, ¿sí? Y luego, una tragedia absoluta. En un par de días le cambió la vida. Aquí este hombre, en cambio, ha sufrido de ceguera toda su vida. ¿Para qué? Para que un día logre ver la luz del mundo. Entonces, tanto para Job como para el ciego, el resultado es el mismo. Job llegó a ver a Dios y el ciego también logró ver a Dios, la luz del mundo. Entonces, al sufrir, Dios hace que sus hijos puedan ver la luz de su gloria. Repasemos ya para finalizar unos puntos de este pasaje. Primero que todo, el sufrimiento en ocasiones puede ser causado por nuestro pecado. Así como varios ejemplos de lo que citamos hoy. Número 2, el sufrimiento en ocasiones puede ser causado por el pecado de otros, sí, como el ejemplo que puso el pastor. Y tercero, el sufrimiento no siempre es para castigar el pecado, a veces es para glorificar a Dios, como lo vemos en este ejemplo del encuentro de Jesús con el ciego. Ya para finalizar, consideren las siguientes exhortaciones mientras tratamos de aplicar esto, ¿verdad?, a nuestra vida cotidiana. La semana que viene sí nos toca la caminata, así que no vamos a tener estudio acá, sino vamos a salir a caminar en la comunidad. Vamos a seguir tratando de alcanzar la comunidad y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Estos temas del sufrimiento nos sirven para conectar con gente que precisamente en estos momentos está sufriendo mucho. Entonces, tengamos siempre esperanza. ¿Sí? Todo pecado, dolor, sufrimiento está bajo el control soberano de Dios. Y todo tiene un propósito en el plan de nuestro Salvador. Número 2, no peques. Evita caer en pecado. Entonces, recuerda, ¿verdad?, en medio del sufrimiento, cuando no comprendes, ¿verdad?, cuál es la causa, si sientes que Dios está en silencio respecto a eso, confía en su bondad y en su sabiduría. Mantente cerca del Salvador para evitar caer en pecado. Y por último, sé misericordioso. Cuando veas la reacción de otros ante un sufrimiento, no seas como los amigos de Job.
con esos amigos, ¿quién necesita enemigos? Fueron rápidos en juzgar, fueron rápidos en apuntar el dedo, fueron rápidos en sacar conclusiones de que Job estaba pasando lo que estaba pasando porque había pecado. Pero obviamente no era así. Que no debes juzgar a nadie. Con esa misma vara vas a ser médico. Por ahí busca en Mateo. Ese temita lo vamos a tocar luego. Juzgar moralmente. Entonces, mostremos compasión, misericordia y la ternura de Jesús hacia esas personas. Recuerden que nosotros somos consolados, ¿para qué? Para consolar así a otros que sufren y pasan por lo mismo. ¿Bien? Entonces, así vamos a terminar la clase de hoy. ¿Tiene algún anuncio, pastor? No. La reunión. Sí. Bueno, al terminar el estudio a las 8 hay una reunión de la iglesia en el Worship Center. Es para los miembros de la iglesia, para que escuchen unas nuevas propuestas que hay en cuanto a cambios en la Constitución y para que estén enterados, ¿verdad? Y a la hora de que sea traído ante la iglesia. Entonces, si usted es miembro y desea quedarse a la reunión, puede hacerlo. Y como siempre, los invitamos entonces el domingo a las 11 de la mañana a el servicio en español con el pastor David George en el gimnasio. Con esto nos despedimos por hoy. Si hay alguna petición de oración. Sí, por Nicaragua y Nicaragua, Honduras con este huracán. Nicaragua y Honduras. Nuestro hermano Álvaro, que ha estado con nosotros, él como misionero ahí en Nicaragua está muy preocupado por los indios miquitos que viven allá en el norte, pegaron a este parque. Él estaba enviándome notas por Facebook Messenger acerca de esta destrucción. Creo que se llama. ¿Cómo? El pastor que para por allá que siempre... Álvaro. Álvaro. Sí, nicaragüense que está Sí, visitando sí. nosotros unas Que veces. siempre viene. Nicaragua Está y pidiendo Honduras. mucha oración por ellos. Y por este país. Por el país. Que todo sea para el bien del país. Amén. ¿Alguna otra cosa? No sé si hay algún pedido ahí online. No, No por creo. aquí no. Ok, entonces oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente de reunirnos en hermandad, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica cada día. Padre, oramos por las necesidades del mundo, por este país. Solo tú sabes, Señor, los planes que tienes para este país y esperamos, Señor, que todo sea absolutamente para tu gloria. Te cedemos el control a ti, Señor, y aunque no entendamos muchas veces por qué están pasando las cosas, sabemos que tú ya sabes exactamente el por qué y confiamos en ti, Señor. Y oramos, Señor, por nuestros hermanos países, Nicaragua, Honduras, para que, Señor, tú tengas cuidado de ellos en medio de este huracán, para que tú los protejas, para que tú proveas, para que alrededor del mundo, Señor, también seamos solidarios con ellos. Pedimos por las naciones, Señor, y por el mundo entero. Llévanos con bien a casa, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas Feliz gracias. noche.